para que no entre el ruido de afuera. Grabando. Listo, vamos a empezar, muchachos. Buenas tardes. Voy a presentarles primero que nada a la profesora Marcela Quiñones. Para los que no conocen, los de mi grupo, la profesora Marcela Quiñones es la profesora de Cartografías 1 del grupo B. Yo soy Samuel Martínez, soy el profesor de Cartografías 1 del grupo A. Juntamos a los dos grupos de la misma generación, son casi 50 estudiantes, y vamos a llevar a cabo esta actividad académica. Hoy contamos con la visita esta semana de un profesor, un académico de la Universidad de Sevilla, el doctor Manuel Mover Terón. Un aplauso para él, por favor. El profesor Manuel Mover es profesor visitante esta semana aquí en la universidad, está impartiendo varias conferencias. Y para ustedes, para este grupo de Cartografías 1, les solicitamos una plática sobre el género de la crónica periodística. ¿Sí? Voy a leer rápidamente una ficha curricular del doctor Mover. Él es docente de la Universidad de Sevilla, adscrito al Departamento de Periodismo y la Facultad de Comunicación. Es miembro del Grupo de Investigación en Communication and Social Science y previamente en el Grupo de Investigación de Estudio sobre Medios para un Periodismo de Calidad. Sus áreas de investigación versan sobre comunicación política, Internet, redes sociales e inteligencia artificial, especialmente dentro del ámbito europeo y local. Es doctor por la Universidad de Sevilla con posgrado en comunicación política y marketing, así como en periodismo digital, y también es docente en el centro EUSA. Durante 2 décadas trabajó como redactor del periódico ABC, donde se desempeñó en las secciones de Economía, Internet y Andalucía. Allí obtuvo el premio Andalucía de Periodismo y actualmente es delegado en Sevilla de otro periódico, El Español. Así que te cedemos la palabra, Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es la tercera vez que vuestro profesor me presenta. El pobre creo que me conoce mejor que mi madre ya. Habitualmente cuando los alumnos se en la última fila me hace mucha gracia porque yo tengo la manera de moverme por todas partes. Si los dos cosas que queréis evitar el contacto visual, ahí está, voy a bajar igualmente de hablar conmigo. Segunda cuestión de identidad. Me acabo de enterar de que tengo que hablar de la técnica periodística. No es lo que tengo preparado. ¿En serio? Efectivamente. Según lo que yo tenía apuntado, tenía que hablar sobre cómo es la experiencia en la universidad, la movilidad internacional, la investigación, la universidad. Ah, es que esta es la del doctorado. La del doctorado era parecida, pero no era esa. Ah, bueno, entonces adelante con Y si esto. queréis, os hablo de ¿No? la crónica periodística. ¿Puedes comentarnos algo si tienes preparado esto? Ah, muy bien. Bueno, voy a hablar muy brevemente de todo lo que ha dicho nuestro profesor es cierto. Efectivamente, soy profesor de la Universidad de Sevilla y ya doy clases de géneros periodísticos. Entonces, ¿cuál es la gracia de los géneros periodísticos? Es la forma que tenemos los periodistas, los comunicadores y también la sociedad de organizar los textos periodísticos. Y ahí, pues me duda cuidado, ¿no? Dice, señor que viene desde España para decir tonterías, pero en realidad no. Porque si lo pensáis, ¿cómo se escribe una entrevista? Es una cosa más o menos intuitiva, incluso cuando estáis en este, ¿no? Sí, sí. No tenéis ni idea de la vida. Daría, sí, sabéis un montón de cosas. La versión de Juan me las habéis ordenado todavía. Confiad en vosotros, no me tengáis a este. ¿Cómo se estructura una entrevista? ¿Cómo haríais una entrevista? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para hacer una entrevista? A ver, ¿a quién estás entrevistando? Bueno, eso es fundamental, ¿verdad? Te vas a ahondar, te sentarás de quien sea y por la buena, y luego las preguntas, y acabas en la cárcel por acoso, seguramente. Claro, pero sabéis cómo es la estructura de una entrevista, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se representa gráficamente en un medio de comunicación una entrevista? Dice por aquí hay un diálogo, que lo he usado técnicamente, no sé quién ha sido la persona que lo ha dicho, y es absolutamente acertado. Por un diálogo, siempre es una pregunta y una respuesta, ¿verdad? Es una entrevista. Entonces sabemos que hay... Aquí para que esto se de micro. Sabemos que hay determinados géneros periodísticos de los que conocemos su estructura. Entonces sabemos que la entrevista es más o menos intuitiva, pero para respuesta no es una respuesta. ¿Cómo es la crónica? De forma intuitiva, ¿cómo podemos decir que la estructura de la crónica? Sigue el orden en que pasaron las cosas. No. Ahora, si yo estuviera en mi clase enseguida, te tiraría una pista y te tallaría la cabeza. Pero como no tengo pistas, no puedo pegaros porque no quiero que me deporten de México. Hay control, el control se habilita. No, porque estoy pagado yo. El micro no puedo hablar con música. La crónica jamás es cronológica. La crónica es el único género que nos engaña incluso desde el nombre. La crónica elige un punto de vista, un elemento central y empieza a desarrollarse desde ese punto.
Yo sé que en realidad vosotros aquí hay muchos que no querrán dedicarse al periodismo, hay muchos otros que están aquí porque no tienen otra cosa mejor que hacer, no viven esta clase, viven esta carrera, y habrá otros a los que les gusta la comunicación desde otro ámbito y dirá, pues me quiero dedicar, pues yo que sé, la comunicación política que a mí me apasiona y ahora contaré de mí porque, me mato, porque es la clase que tenía preparada. Os diré dando cuenta de dos cosas. Una, soy muy torpe a caerme. Dos, hablo muy rápido y vocalizo mal. Si me caigo, no os preocupéis, no solo hacerme daño, pero si voy muy rápido, me paráis y repito lo que he dicho, ¿vale? Decía, la crónica, cuando si alguno estudia relación periodística, en algún momento probablemente lo hagáis, os contarán que no se organiza de forma cronológica. Si vosotros tuvieseis que escribir la crónica de lo que está pasando hoy aquí, espero que no empecéis contando. Nos sentábamos en el aula y entonces un señor español muy alto se puso a decir tonterías con un micro. Porque de momento yo por ahora es lo más curioso que ha pasado. Bueno, casi me hago la cabeza aquí, no sé, soy un tío curioso. El español casi muere en México, muchos años después, para el lado. Perdón, que no, se supone que le va a ofender a alguien. Perdón. Mi padre es uruguayo, siempre está en esta carta. Dicho esto, si yo tuviera que hacer una crónica sobre lo que ha pasado hoy, empezaría diciendo, según el español empezó a hablar, casi de la cabeza antes de contar algo interesante. Y a partir de ahí empezaría la crónica, porque es el hecho más noticioso, más interesante sobre el que podemos pivotar la estructura narrativa que nosotros queremos. Si verdaderamente hubiese abierto la cabeza, hubiese sido muchísimo mejor para la crónica, bastante peor para mi salud y para mi familia que volver a la de España, pero nos hubiera quedado una crónica maravillosa, ¿no? A mí no se nunca en una universidad privada de pues la crónica efectivamente es eso, es elegir lo más llamativo, lo más curioso, lo que nos parece que define el hecho informativo y estructurar la narración en torno a ese hecho. Fijaos en una cuestión, la crónica además tiene una característica especial y es que habitualmente quienes la escriben son especialistas temáticos. Digo más, si no eres un especialista, estate quieto. Estate quieta, no te metas. ¿A alguien de aquí le gustan los toros? Sí, eso es muy bueno. Aquí los más el espectáculo taurino, ¿no? En España ha generado mucha controversia, no sé si aquí ocurre igual. Sí. La mayoría de los mexicanos que yo conozco son porque vienen a Sevilla a ver toros. No sé por qué, supongo que es un absoluto sesgo de percepción, porque son mexicanos que van a Sevilla a ver toros, por lo cual entiendo que a todos los mexicanos les gustan los toros, es una reducción a la psicología ridícula. Pero entiendo que a algunos aquí les gustan los toros, a quien les gusta una barbaridad los toros, pienso ir a la plaza, aquí para monumental, quien estuvo el domingo pasado en la de toros. Todavía no se llama. Bueno. La cuestión es que si no sabéis de toros, es muy complicado hacer una crónica taurina, porque las crónicas tienen una característica y es el lenguaje iniciático, experto. Y la segunda cuestión que tiene que ver con el periodismo especializado, fuentes expertas y especializadas. Es decir, si tenemos que hacer una crónica taurina, ¿a quién llamamos? ¿A quién le consultamos? ¿A qué fuentes hablamos? Caballos, ¿no? ¿Cómo se llama? El payo. El payo. El payo. ¿Sabes lo que es un payo en España? No. Él es güero. Estamos aquí en un momento de localismos absolutos que yo no entiendo, hasta que podéis conspirarme lo que queráis. El payo en España es lo contrario de gitano. Y no pertenece al pueblo gitano en España. Habitualmente suelen ser rubios, a quienes no tenemos pinta de gitanos, no fenotipos que se casan con una persona morena, bajita, pelo sortijado, etc. La califica de payos. Yo no soy rubio, pero realmente no soy bajito, como he comprobado. Y casi que me deja de más dinero. Eso es lo que me impresiona más, porque es más difícil de hacer. La cuestión es, en la crónica necesitamos fuentes especializadas, que estén por aquí los compañeros. Bueno, pues hablamos un timba todos los domingos a las corridas de toro. Claro, efectivamente. ¿Alguien conoce aquí a alguien que vaya todos los domingos a las corridas de toro? Todavía tenemos un caso. Uno. ¿Alguien conoce a un torero, novilleros? Personalmente, quiero decir, su número de teléfono, por ejemplo. Sí. Bueno, te he visto constancia en la charla de hoy, ¿no? Muy bien. Tenéis que ¿no? A ver, empiezo a citar a los autores, si no, algo a la tarde, sí. Bueno, no es lo normal tener el teléfono de torero o novillero en el teléfono. Porque por una general aquí volvemos a tener un sesgo sociológico, y es probablemente vuestro trabajo científico. La cuestión es que las fuentes especializadas requieren un trabajo extenso de trabajo de esas fuentes. Y si nosotros no nos dedicamos a trabajar esas fuentes, nunca jamás accederemos a ellas. Un veterinario especializado en ganadería de toros bravos es una cosa muy específica y muy concreta, y salvo que te dedicas al periodismo taurino, es muy difícil que tengas esa.
Vamos a hacer lo que probablemente escuche más, la música, los conciertos, aquellos conciertos habitualmente, ¿cuál es el último que nos hemos gustado en este año? Es que para yo también canto, ¿no? ¿El de quién? Lagos. Lagos. Y esa no es una ciudad gráfica, ¿no? Lagos. No, y canta la de Mónaco. Soy un señor mayor que viene de España y casi se cae delante de mí. Está sobrevalorando músico pensando que soy un soldado. Cántame. Que la cante, a ver, ya. Sí, que la cante. Sí, Necesita. No sé lo que sí. O sea que tendría mucha comunicación porque la música no. La versión es que se ha ido a un concierto, probablemente tenéis una opinión de ese concierto. Será bueno, malo, habrá usado mucho, poco, habéis bailado, no habéis bailado. Pero claro, ¿podéis hacer una crónica de ese concierto? No. No porque cante mal, otro. No sé cuáles son. Pero una crónica musical necesita necesariamente de la concurrencia, un conocimiento tuyo. Si no eres capaz de poner en contexto lo que ha pasado en ese concierto, si no tienes las referencias culturales como para explicarle a la gente de qué va ese concierto, qué influencias tiene, por qué cantar una canción. Perdón, y no. Es imposible que la crónica sea de calidad. ¿Podrías escribir una crónica de Gabanto? Sí, podrías hacer una crónica. ¿Será de calidad? Si no tenéis esos problemas, pues mismo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la crónica? Uno, que no es cronológica, sino que elegimos un momento más interesante. Pensad en la crónica deportiva. Precisamente en España, yo no sé qué ha pasado, pero mis estudiantes de comunicación, ellos y ellas, cada vez les gusta más el fútbol. Yo no tengo ni idea de fútbol. Hoy tengo un ámbito de una portería. No sé. Pero supongo que a vosotros os gusta el fútbol. Sí, sí. ¿En general? Veía prepararnos para que me estén haciendo la clase imposible, nos pegamos todas. Es divertido. Es divertido. Es muy interesante de ver, es un millón de euros. Ha venido a ver un partido. ¿Por qué hablo del fútbol? Hablo del fútbol porque, para que entendáis la cuestión de la que la crónica no es cronológica. Imaginamos un partido del final de la final del Mundial, no sé cuándo es el próximo, en 2030. Haciendo ridículo de en 2026. ¿Dónde es? Ah, qué maravilla. Bien, bueno, pues supongamos, ¿no? Vamos a suponernos, vamos a creer eso. La final del Mundial de 2026, México va a jugar contra España. No sé. 500 años después volvemos a hacerlo. No sé, pero es que de verdad me cortáis. La cuestión es, claro, imaginaos, sabemos todos, eso sí, los ensayos en un partido dura 90 minutos, ¿verdad? 15 minutos en medio, primera parte, segunda parte, esto lo manejamos todos. ¿Sí? Bien. Imaginamos que la primera parte queda 0-0, aburridísimo partido. Venga patada, por un lado y por otro, voy a intentar sin parcial, voy a sacar mi pasaporte uruguayo, no me mojo. Ni con México ni con España. Segunda parte, igual. 0-0 hasta el minuto 89. Y en el minuto 90, México marca 3 goles. México entero sale a la mayoría, tira escamales por las calles, lo que quieren ser México, para celebrar la sube. Entonces, ¿cuál es la cosa? Imaginaos que os digo, hacer de la crónica de ese partido. ¿Con qué empezamos? Minuto 1. Los jugadores saltan al campo, se miran con cara de odio. Minuto 1:30. Un jugador corre por la banda. No, ¿verdad? Arranque el partido. Y así empezamos con la crónica. No, empiezas con los 3 goles. Y hay que leerse toda la crónica durante las 2000 páginas que tendrá la tu jefe. Cuando ya Es lo más importante que tuve en ese partido. Messi mete gol. Messi, yo sé que es así. Me lo estoy imaginando. ¿Tenés idea de un mexicano? O español, latinoamericano, a ver. no, le empiezas a mirar el Bueno, más allá de la discusión sobre Messi, que es un señor. Más allá de la cuestión de Messi, que no quiero entrar en ello, sabéis que Argentina y Uruguay no somos muy amigos. Nos robaron a Gardel, nos robaron el mate. Y no vamos a entrar en eso. La cuestión es,
si tenéis que escribir una crónica, debéis empezar por lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Los 3 goles que le dan el Mundial a México. Necesariamente el primer párrafo deberá decir México ganó en el último minuto por 3 goles y ya aquí nos metemos en la épica de la narración deportiva, si queréis, 3 goles, yo qué sé, mágicos de Messi, que cuando salta al campo y se puso la camiseta de México, pues ¿por qué no? Porque aquel compañero tiene esa fantasía y aquí estamos para cumplir otra fantasía, ¿o no? Entonces entendemos que las crónicas periodísticas nunca jamás son cronológicas. Hemos puesto ese nombre porque nos gusta familiar como estudiantes de comunicación y esto es la vida un poquito más complicada. Pero las crónicas cuentan lo que ha pasado entre el punto A y el punto B del tiempo. Es decir, las crónicas siempre se refieren a hechos que se suceden y que tienen un inicio y un final. Una crónica parlamentaria será la narración de lo que ocurre en un parlamento entre que empieza el pleno y acaba el pleno. Una crónica deportiva será lo mismo desde que empieza el partido hasta que acaba. Y ahora quién dirá, ¿y una crónica de guerra? Sí. ¿Cuándo empieza una guerra? ¿Cuándo acaba una guerra? La Segunda Guerra Mundial durante el 39 y el 45. Hubo un señor o una señora escribiendo como no todos 6 años. Por Dios, es más interesante que lo como primero. No. Las crónicas a veces se subdividen, fundamentalmente en casos como las crónicas de guerra o las crónicas deportivas. Si algún día tenéis la suerte de ir a unos Juegos Olímpicos para cubrirlos como periodista, es una cosa que yo no he hecho nunca, pero debe ser divertido. Ok, que hagáis crónica deportiva del Juego Olímpico, pero también no hacéis de todo el juego. O sea, se subdividen en pequeñas crónicas. La crónica de guerra ocurre lo mismo. Cuando alguien dice que es crónica de guerra, tradicionalmente es crónica de guerra de forma general, pero básicamente lo que hace son crónicas de batallas. Y de vez en cuando hace crónicas un poco más generales, hablamos del desarrollo de la guerra. Ahora mismo en Europa tenemos una guerra bastante fastidiada, que es la de Rusia contra Ucrania. Bueno, sí, es guerra que en todo caso, llevan ya 3 años, 2. No, que no sé cuánto tiempo llevan ya. Me encanta que pones una edad. O sea, ¿lo hemos sentido esa cuestión? ¿Me lo he inventado? Sí, tantísima edad. Sí. Una variedad semántica para pegaros, que dice mucho del pueblo mexicano. Ojo, cuidado. No está bien, ¿no? Es que hay muchas palabras para definir algo interesante. Tengo una duda. Sí, que por decir aquí. No. Que venía la otra cosa. No es en orden cronológica, pero empiezas de lo más importante y luego te vas de principio a fin. No necesariamente. Esa es lo siguiente a lo que yo la pregunta está muy bien planteada. Nosotros dejamos buscando lo más importante. ¿Cuál es nuestro punto de vista sobre el hecho? Vamos a suponer es un partido de fútbol en el que México gana el mundial porque Jorge Azteca marcaba en el minuto 89 en el estadio Azteca. ¿Perdón? Empieza con lo más importante, que eso es tu punto de vista. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tú consideras más importante? Porque no. Incluye un punto de vista argumentado. Cuando tú argumentas, no es opinión, es argumentación. La opinión es libre, cada uno tenemos una, como cada uno tenemos muchas cosas, pero un segundo. ¿Me cago aquí? La diferencia entre opinión y argumentación. Yo puedo lanzar juicios de valor siempre y cuando yo los argumente con hechos, citas o expertos. En este caso no estoy opinando, estoy argumentando. La crónica en todos los medios informativos probablemente el que está más lindando, porque sabéis que los medios, todavía no sabéis, cuando escribéis, los géneros se dividen en informativos, opinativos, complementarios y informativos, opinativos, complementarios, interpretativos. Claro, la fina línea entre lo informativo y lo opinativo, dices tú, mientras en otro. Tú puedes decir que el partido fue buenísimo para México. Eso es opinar. Si lo dejas ahí, sí. México jugó maravillosamente. En mi opinión. Ahora sí yo digo, México jugó maravillosamente porque fue capaz de ganar a el presente, el actual campeón del mundo, porque consiguió la posesión, porque consiguió tener la mayor posesión de balón durante todo el partido, porque los expertos fulanitos, mecanitos y sultanitos, a los que hemos consultado, dicen que ha sido el mejor partido que ha hecho la selección mexicana en los últimos 50 años, porque la calidad de su juego llevó a que el pueblo mexicano se levantara y bailase por las calles en alegría y armonía por primera vez en los últimos 200 años. Entonces estamos argumentando. El partido fue bueno porque hay razones que lo avalan, no porque yo crea que fue. ¿Entendemos la diferencia?
Pues entonces, cuando hablo de que la crónica tiene un punto de vista, quiero decir que tú eliges qué es lo más importante. Habrá quien diga, voy a hacer una crónica de ese partido y diga, para mí lo más importante es la historia del México. Vamos a suponer que esto la crónica la hace un periodista español. Ha perdido el mundial, miserable, en México, o más mundial todavía. Igual lo más importante es, por ejemplo, que al final del partido, pues, destituyeron al entrenador, o los jugadores hicieron una especie de ritual de suicidio colectivo, jugar aquí en mitad del campo para demostrar su vergüenza. Como si se matan a 11 jugadores en medio de un campo de fútbol, incluso pero quiero decir que el punto de vista que uno considera más importante en torno a lo que uno analiza su crónica, lo decide cada periodista. Y eso es interpretación. Y eso, porque una de las cosas cuando uno se plantea el periodismo es esta cosa original de yo cuento los hechos informativos tal y como suceden. No. Los periodistas interpretamos la realidad. Y lo más importante y lo más definitivo que hacemos los periodistas es decidir qué le contamos a la gente y cómo se lo contamos. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de esto y les hablo a mis alumnos, con facilidad, que sois vosotros, sobre que las palabras importan mucho. Significa lo mismo decir que reconocer. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? No sé yo si esa es la cara semántica. ¿Por qué? Reconocer la llave. Reconocer es mirar. Es una traducción en plan inglés, no reconocer es mirar. ¿Qué reconocer es como tanto? Efectivamente, y todas las como mayores. El reconocimiento significa, implica, tiene una carga de culpa. Tú reconoces lo que no querías contar antes. Reconoce que robó. Reconoce que se había casado. Reconoce que estuvo con otro. Hay una carga de culpa que se reconoce en el verbo. Luego, cuando nosotros elegimos las palabras que utilizamos para comunicar los hechos informativos a la audiencia, igual que sea prensa escrita, audiovisual, digital, señales de humo desde un tejado del centro de la Condesa. La cuestión es que las palabras que elegimos marcan el tono de lo que estamos contando. Y no es lo mismo decir, el político dice que el presupuesto bajará por primera vez en 10 años, que el político reconoce que el presupuesto bajará por primera vez en 10 años. Porque en el primer caso es un anuncio que se hace de forma más o menos aséptica, y en el segundo caso le estamos indicando a la gente que antes ha habido al menos una negación de esa bajada de presupuesto. Dentro de las reglas para escribir en periodismo siempre decimos que lo más importante es que cada palabra signifique lo que debe ocurrir. ¿Conocéis a Silvio Rodríguez? Sí. Yo estoy en España y después. Sabéis que tiene una canción que se llama Ojalá. Sí. ¿Alguien se la sabe? Oh, qué buena. Sí, respiración del pecho. ¿Alguien se la sabe? Ahora todo el mundo va a decir que no porque cantarla. ¿Sabéis cantarla? De Silvio Rodríguez. Ojalá de Silvio Rodríguez. El coro. Ojalá que las uvas no te toquen el cuerpo como ojalá que se te pase de pronto la sonrisa perfecta. Ojalá te pase algo que te rompa y de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, con todas las visiones. Ha hecho una interpretación libérrima de la letra de esa canción. Silvio Rodríguez afortunadamente está muerto, si no vendría a pegar. Pero muchísimas gracias por la palabra. Pero te agradezco profundamente. Está muy bien el esfuerzo. En un momento de esa canción me gusta mucho explicarla así como la palabra precisa, el instante perfecto. Que me gusta explicarla a mis alumnos de periodismo, no sé si me está escuchando porque me siento todo el rato como una folclórica, como el micrófono aquí, no me acostumbro. Que el periodismo tiene mucho que ver con esa canción. La palabra precisa, el instante perfecto. Si eres capaz de encontrar la palabra precisa, que significa exactamente lo que quieres, comunicas muchísimo con una sola cosa. Si dices, soy capaz de recordar el apellido de la presidenta. Sheinbaum. Creo que llevo 4 clases aquí, las 4 me preguntan. ¿A esto? Que me quiten el otro. Sheinbaum. Bien. Si decimos Sheinbaum,
asegura que está casada. Bien, ¿no? Fenomenal. Enhorabuena para ella, para quien quiera que sea que sea su pareja. Sheinbaum reconoce que está casada. ¿Qué hace? Porque la reconoce. ¿Qué está pasando aquí? Antes había dicho que no lo estaba. Era una cosa oculta. Es una cosa culposa. Le molesta decirla. Le molesta que se publique. Las palabras tienen una carga de significado y en las crónicas, en general en el periodismo, porque las crónicas son importantes encontrar esa palabra perfecta, esa palabra precisa, ese momento perfecto, define exactamente lo que pasa. Vuelvo a la crónica, me he puesto el reloj, por lo cual no sé qué hora es. 5:30. 5:30. No me da tiempo a explicaros, no me gusta más divertida que había cortado. Absolutamente. Bueno, decíamos, la crónica no es cronológica, primera cuestión que tenéis que saber. Segunda cuestión, hay que saber, hay que ser especialista en la materia para la crónica. Tercera cuestión, hay que cuidar el lenguaje, la forma en la que hablamos. Tiene un lenguaje absolutamente maravilloso. ¿Está pidiendo cambio? ¿Perdón? Estamos todavía en el cine deportivo y está pidiendo cambio. Es que no sé qué he dicho. Las características de la crónica. Bien, ya lo he dicho, hablaba rápido. Una, la crónica no es cronológica. Dos, la crónica es un género especializado que necesita de conocimiento. Y tres, la crónica necesita que cuidemos especialmente el lenguaje y la forma en la que nos expresamos. Porque es un ejercicio más libre que la noticia. No, la noticia lo explicarán cuando se hace relación periodística. No sabes tú, ¿verdad? ¿Tú le das relación periodística? Pues quien tenga la dicha de dar en relación periodística, explicará como género periodístico, no son de ese artículo. Que la noticia tiene una cosa que se llama la pirámide invertida como estructura. ¿Sabéis cómo funciona eso? Vale. Es una buena definición de un paper científico, pero es información, ¿no? Cuando hablamos de la estructura de la pirámide invertida en información, en noticias, decimos que primero ponemos que es importante y luego ponemos lo que va siendo menos importante. Vamos a suponer que efectivamente el Estado aéreo porque me lo imagino. Que efectivamente los 11 jugadores de la selección española se suicidan en mitad del campo al acabar la final del Mundial. No sé por qué es tanto gracia que 11 españoles se suicidan. Debería cambiar un poco de consideración con esa gente. La cuestión es, si sabemos que eso es lo que ha ocurrido, en una noticia empezaremos con lo más importante. Nos daría igual el resultado. 11 jugadores de España se suicidan al finalizar el partido. Y eso sería el titular. Y la teoría destacaríamos otros datos. Los 11 deportistas eligieron el método de aquí para acabar con su vida, o esa entradilla. Y luego empezaríamos la información con el primer párrafo, que necesariamente sería con una estructura de pirámide invertida, como que estaríamos otra vez con lo más importante. 11 jugadores de la Selección Española de Fútbol se suicidaron este domingo en el Estadio Azteca a la finalización de la final del Mundial de Fútbol 2026, que México acoge desde hace unos días. Los 11 jugadores utilizaron unas espadas que sacaron de sus calzones al final del juego y que nadie se explica cómo pudieron jugar a la final, o si se lo explican porque así que debieron tirar las espadas en el equipo. Es decir, iríamos de lo más importante a lo menos. Eso es cuando hablamos de una pirámide invertida. Porque esto ocurre, se establece como estructura narrativa de la noticia, porque a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX las comunicaciones no eran como las de ahora. Entonces, cuando llamamos desde la guerra a tu relación para contarle a tu jefe, oiga, tengo un noticio, le voy a contar cómo va la batalla. A veces se cortaba la línea, el telégrafo fallaba. O había 5 corresponsales y tenían que ir alternando porque solo había un teléfono en la redacción y tenían que ir contándole cada uno que iba pasando. Entonces se veía las partes más importantes y primero se veía la redacción central lo más importante. Y se hacían las rondas de corresponsales. Yo contaba, Patricia 11. Muy bien, siguiente corresponsal de Argentina. Ha habido un terremoto. Siguiente corresponsal de China. Una nueva dinastía. Entonces, de esa forma se van ordenando de forma de lo más importante también, que es la estructura de pirámide invertida, que nos permite los periódicos, la prensa en general, que eliminemos de abajo arriba sin permitir. Para eso tenemos la crónica. Os decía que tiene una estructura en la que primero metimos un punto de vista. Crónica política. ¿A ¿Alguien le interesa la política? No. ¿Sí? ¿Cómo vas a salir? ¿Dónde? ¿Cómo vas a salir? Ya me paro de. ¿Te puedes cantar? Algo posible. La cuestión es, en una crónica política también hay que saber de política. Y aquí influyen más cosas. Cuando hablamos de crónica política, hablamos también de ideología. Los periodistas tienen ideología. Sí. Los periodistas deben mostrar su ideología. No. Como depende.
Pues alguien en Fox News está contratado para representar una ideología. Pero, ¿Su ideología? no, la de. Pues bueno, su ideología es la línea editorial del medio. Sí. Es que el periodismo tiene que ser objetivo en ese sentido, porque al final, o sea, si hay periodistas que, no sé, por ejemplo, en mi país, apoyan al gobierno en cuestión, y hay periodistas que no apoyan al gobierno en cuestión, que ahí está marcado. Y también, pero un periodista que habla en nombre de una empresa, no está hablando desde su ideología, está hablando desde la ideología de la empresa. Habla el compañero de la objetividad. La objetividad es un debate que está bastante superado en la academia, en la universidad sobre periodismo. Cuando hablamos de periodismo, a nosotros nos gusta hablar no tanto de objetividad como de honestidad. Es decir, todos los medios tienen una línea editorial, siguen, los conservadores, a los políticos conservadores, los políticos progresistas, a los progresistas, pero es importante que seamos honestos a la hora de identificar quiénes somos y desde qué punto de vista escribimos. La pluralidad de la prensa permite que haya puntos de vista diversos de cada uno de los partidos. Que tiene muchísimo el tema porque se supone que vamos a hablar de la crónica, pero en realidad, como vamos a hablar de otra cosa, pues es un poco. Bueno, recapitulando un poco, por aquí una de preguntas, si os interesa la pregunta, o si no cantáis otra vez, que no me interesa. Decíamos que la crónica, uno, es lógica, dos, necesita de un punto de vista, tres, necesita de especialización. Y fundamentalmente una cosa que debe recordar siempre con la crónica, y es que es un género libre, o probablemente más libre de cuantos géneros interpretativos existen, porque os permite que argumentéis. Podéis dejar una marca vuestra en el texto, siempre y cuando esté apoyada, ya hemos dicho, en datos objetivos, en informes de expertos, datos que respecta a la gente, en observaciones empíricas que nosotros podemos hacer. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es contar qué ha pasado desde el punto temporal A al punto temporal B, desde que empieza el partido de España hasta que México gana por tercero en el 89, apoyándonos en nuestro conocimiento experto del tema, en expertos a los que consultamos y en información que tenemos previa, todo desde un punto de vista siempre honesto y objetivo, pero más o menos aséptico dentro de lo posible. Eso sería fundamentalmente la crónica. La crónica es probablemente lo más fácil de la crónica es hacerla, es decir, la teoría más o menos fácil, porque hasta aquí la teoría de la crónica, yo no explico mucho más en España sobre esto, lo que hago habitualmente es un ejercicio de crónica. Claro, si yo hubiera sido consciente de que tenía que hablar de la crónica, hubiera preparado un ejercicio colectivo sobre la crónica, pero no ha sido el caso. Entonces yo os hablo ahora de una pregunta, no necesariamente para que cantéis, sino porque sé que sois estudiantes de primero, ¿no? Hemos dicho ya, sois jóvenes, muchísimo, constantemente jóvenes, una cosa absolutamente maravillosa, y creo que vuestras preocupaciones no están necesariamente aquí, sino que están en los bares, en la calle, que hemos dicho, sabéis que eso es la cabeza no funciona de. Pero no sé si tenéis alguna cuestión que preguntar sobre la universidad, la movilidad, pero bueno, ya que estamos, sí, voy a empezar contando ello. En el primer semestre, no sé muy bien cuál es el programa de intercambio, de movilidad internacional que tiene la idea, sé que es importante y que hace un esfuerzo importante en que tengáis la oportunidad de estudiar fuera de aquí, y es una cuestión que yo creo que tenéis que aprovechar, que os lo digo absolutamente en serio, y no solamente por una cuestión académica, que por supuesto aprender cosas nuevas, pero también por una cuestión humana, por una cuestión profesional. En algún momento de la carrera igual lo citan a Raibón, que es un teórico de la educación, que me gusta mucho, porque plantea que la universidad no debe ser una escuela para profesionales, jamás. Yo no estoy aquí para que vosotros seáis mejores periodistas en el futuro, yo no estoy aquí para formaros para que Fox o cualquier medio de comunicación que para periodistas maravillosos. Estoy aquí para que penséis, para pensar ya pensáis, pero para que penséis en periodismo. Entonces, una vez que vais fuera, llega un punto muy divertido en el que de pronto te acostumbras a otras formas de pensar, te acostumbras a otros vocabularios, otras formas de dirigirse, a otros códigos culturales. Yo tengo una manía en España de nunca dar proceso, ni a las señoras ni a los señores. A los señores porque es una tradición, pero a las señoras porque me parece un poco invasivo. Y de pronto aquí las expresiones me dan beso. Además solo uno, pero para eso solo porque ellos me dan uno, yo intento dar el segundo, de pronto la otra persona se aparta, creamos un absurdo en el que a veces parece que voy a avisarle, en fin, divertidos equívocos como mis caídas, en los que tengo que vivir constantemente, la gente se ríe mucho, yo no, yo lo sufro. Lo que quiero decir es que cuando visitáis el extranjero y estudiáis en otras universidades, acostumbráis a otros códigos y eso suma siempre en la vida. He tenido la suerte de dar clase en Colombia, dar clase aquí, de trabajar en Bruselas, de trabajar para la ONU, para el Parlamento Europeo, para todas esas experiencias que se hacen fuera de lo que al final este espacio de vida diaria, en nuestro caso hacia de México y la Ibero, siempre pasa mal.
Bueno, si algo vale pasar, más allá de para que aprendáis que es la crítica y que, por favor, si se matan a otros jugadores españoles, empecéis por ahí la crónica, la revista, lo que sea. Es para que entendáis esta cuestión de que si podéis salir, salid. Siempre. Nunca os hacen daño. O sea, lo que sea, me damos a la elección. Ahí sí. Decir que no, muchas gracias. Me llamáis y intentamos que lo hagáis en español. No os veis la vida por el periodismo, por la noche. Pero siempre que podáis, es interesante que intentéis ampliar horizontes. Y aunque ya me he dicho que Raymond nos dice, yo sigo esta cuestión de que la universidad no debe ser una fábrica de obreros, no debe ser una fábrica de trabajadores, sino que debe ser un sitio de expresión, pensamiento crítico. Sí que es cierto que las empresas valoran a quienes viven, trabajan, experimentan en el extranjero, porque les muestra capacidad de adaptación, demuestra una valentía y una sabiduría que siempre se valora, y un aprendizaje de otros códigos que pueden incorporar a tus quehaceres diarios. Preguntas, cuestiones, dudas, quejas, denuncias. ¿Minoría ofendida? ¿Minoría ofendida? Pues si no acabo de entender, si es una crónica, ¿por qué no va en crónica? O sea, no va en crónica. O bueno, ¿por qué se llama una crónica entonces? Se llama crónica por una herencia anglosajona, como el periodismo moderno, que viene de la época del periodismo informativo, de Estados Unidos de Hearst y de los grandes conglomerados de comunicación de la primera mitad del siglo XX. Y por eso se llama crónica, porque era la palabra del inglés. Y ya digo, es una putada, que es lo que hemos hecho los estudiantes. Yo también estuve ahí, tampoco lo entendí, me rebelé contra eso hasta que llegó un periódico y me dice, eres imbécil, que le hace favor de no explicar cómo se escribe lo que estamos haciendo. Y ahí ya aprendí. No es tecnológica por lo que te he contado. Vamos a poner otro ejemplo. El Pleno del Parlamento Español, ¿sabéis que el presidente de España es Pedro Sánchez? Bien. Pedro Sánchez sube a la tribuna, se dirige a todos los diputados y les dice: muy buenas tardes, vamos a volver a conquistar México. No. Ya que sé. Voy a cambiar el ejemplo porque no me gusta el tipo de perdón. Cambio de ejemplo. Más divertido todavía. No, está feo. Yo como medio latinoamericano me ofendo a mí mismo. Pedro Sánchez sale a la tribuna, habla durante sus 90 minutos de la sesión de control, que tiene 90 minutos para hablar del presidente del gobierno de España, y en el minuto 89, que aunque todo lo importante ocurre en el minuto 89, ojalá los tiempos de descuento en nuestra vida, eso es importante y donde perdemos un poco, cuidado. Y en el minuto 89 dice que no invade México, invade Portugal. Ahora que estamos aquí en México y en Portugal en la sala, ¿no? Portugal es más seguro. Lo sabemos porque es ahí, es Baleares, España, no tiene mucho sentido. Y en este momento del siglo XXI en que estamos con grandes neocolonialismos expansionistas como el de Estados Unidos o el de Rusia, pues oye, mira, España se apunta, pero Sánchez dice que la verdad que para nosotros, Lisboa, para nosotros los pasteles de Belén, que no sé si sabéis por alguna vez, pero estamos ricos, que no. Que toma por saco que nos quedamos con Portugal. Pues compañero, no entiendo porque la crónica no es cronológica. Es sí, no sé. ¿Con quién me tengo que pegar? No, pero te lo escuché, dijo eso lo preguntamos para saber. ¿Te quieres nomás? No, es que hablamos del método. Pero bueno, hablamos del método y no hemos entrado en esos detalles todavía. Es que se vuelve más general. Sí, pero ya. Yo tengo otra pregunta. Bueno, un segundo, acabo de empezar la situación porque yo con este señor tengo que seguir hablando. Pretendo que no me mate, no nos hagamos que esté hablando. No sé si la tradición mexicana puede que exista otro tipo de crónica o que el profesor estuviese hablando de otra forma de crónica. O que estuviese hablando de una base teórica sobre la que vamos a hacer interpretación de la representación de la crónica. La crónica anglosajona de la que bebe la crónica española no es cronológica por esa versión. No pueden esperar al minuto 90 de la crónica política para contar que Pedro Sánchez España ha invadido Portugal. No tiene sentido, ¿verdad? Estoy buscando. Y porque el punto de vista que tú eliges es fundamental a la hora de transmitir la información. Olvidaos de la crónica política, de la crónica, vamos a una crónica mucho más divertida, la crónica social. La crónica de color, que se llama en los periódicos. Por crónica de color se entiende aquella crónica que no se explica en el hecho informativo, sino lo que rodea el hecho informativo. Por ejemplo, un mitin de Donald Trump. No vamos a contar lo que ha dicho Donald Trump. No vamos a contar si ha dicho la barbaridad que haya dicho ese día o la barbaridad según cada uno le interese. ¿Cómo es el público que va al mitin de Donald Trump? ¿Quién hay al fondo? ¿Qué gritan? ¿Qué dicen? ¿Cómo van vestidos? No teoría retórica. No pretendo que lo que pretendo que digáis es que penséis que a veces sea crónica. Entonces, tú eliges un punto de vista. Si te parece que las personas que están siguiendo a Donald Trump son
peculiares, pues empezarás contando eso, ¿no? Personas con gritos y consignas un tanto peculiares, ¿no? Llamadas al siglo XXI como pandemia, o la vacuna nos mata, o la ciencia es enemiga, cosas así. Claro, en ese caso, desde el punto de vista, dices, oye, preguntarle a la gente que en la crónica de color que voy a hacer, en la crónica social, en la crónica de lo que ha pasado alrededor del derecho informativo y público, ya de tal tipo o cual tipo. Entonces tú eliges contar eso. No es una lógica porque tú no empiezas contando. Empezó el meeting, empezó a contar a uno, la primera vez con una familia aburridísima, un señor y una señora, sus dos hijos, más o menos normales, por lo normal que se puede ser, no me entiendo Trump, y entraron y contaron sus cosas, ¿no? Contar que pues, al fondo había una señora desnuda de cintura para arriba que se había pintado una línea en cada pecho y los agitaba, animando a Trump, y debajo del pecho ponía Go Trump, ¿no? Como, y así, entonces empezaría por ahí, ¿no? La que está loco, porque está en la de la cabeza, perdón, como para. Sí, empezaría contando los seguidores que acudieron al meeting de Trump, tienen un poco a la hipérbole comunicativa y a este tipo de hechos. Por eso no es común. ¿Tenemos preguntas para aquí? Sí, yo. Hola. Mi pregunta es sobre tú de qué escribes. ¿Cuál es tu experto? Claro, después de que todo esto, yo este señor de verdad escribir, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Fundamentalmente yo escribo de política. Mi doctorado, aunque voy a contar en temas de cultura, que he montado sobre las universidades. Mi doctorado trata sobre comunicación política, sobre comunicación política, internet y redes sociales. Y yo, durante los 20 años trabajé, a veces 15 de esos 20 años, escribía sobre comunicación política, pero escrito de casi todo. Cultura, economía, cine, sucesos, me gustan muchísimo los sucesos. Me apasiona. La sangre y el hablar con según qué trabajos mentales me parece muy divertido, pero la política me parece apasionante. Fundamentalmente porque todas las cosas que levanta en la presentación que jamás veréis, que está con la duda, no da ninguna duda. Nunca jamás vaya a saber lo que iba a contar. Y ya, pues, la versión es una de las cosas que iba a contar es la universidad, fundamentalmente universidades como esta, que es el emblema que es maravilloso, que es la verdad para libre. La universidad sirve para cambiar el mundo, o yo me lo creo de verdad. Entonces, la política también sirve para cambiar el mundo. Y una de las cosas maravillosas que tiene el periodismo, la comunicación, es que tú estás en todos los sitios privilegiados, en los que tienes la posibilidad de hablar con gente importantísima a la que habitualmente no tendrías acceso. Yo cuento con presidentes de gobierno, con embajadores, con empresarios importantísimos, con gente de la prensa rosa de España absolutamente absurda, en escenas disparatadísimas, las que dices tú, ¿cómo he acabado yo aquí? Y dices, pues, gracias a muchas cosas. Porque hay escrito de casi todo, que es como marca fundamentalmente la política, porque la de divertida también, y a mí eso me parece interesante. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sigo divagando tonterías un poco más. ¿Alguien? ¿Alguien quiere cantar? Tal vez, Manuel, cuando se narra en primera persona un suceso o un acontecimiento, ¿qué tips les darías en tu caso, cómo lo has hecho cuando te ha tocado narrar algo en primera persona? ¿Hablas de tus sentimientos? ¿Hablas de, no sé? Es que no quiero volver a meter la pata. Pero como hablo desde mi experiencia, no sé. Claro, en primer lugar, el periodismo jamás, o sea, lo opinativo jamás se hace en primera persona. Entiendo que lo que tú te refieres es a cuando te toca hacerlo, ¿no? Sí, un periodismo narrativo más autobiográfico, quizá más, no una crónica tradicional, sino algo más literario, tal vez. Claro, el abordaje de la información siempre actualmente responde a las fuentes que tú tienes. Entonces, la primera parte que tienes que plantearte cuando hablamos de periodismo es, ¿y yo qué información tengo? Y si no tengo información suficiente, tengo que acceder a la información. Y por eso hablaba antes de la importancia del periodismo especializado y del acceso a la fuente. Claro, que me toca, yo qué sé, una crónica un poquito más de color, me tengo que hablar más de mí. Es fundamental tener cierto bagaje cultural. Y aparte de citar las tonterías que hemos escuchado aquí, como serio, como los autores y un poco coñazo. Podemos hablar de Schopenhauer, podemos hablar de Kierkegaard, podemos hablar de filósofos europeos del 18, que no valen para cosas así, porque entiendo que, pues ya sabéis, deberéis saber que la comunicación ha de adaptarse al público, y eso nos dice la retórica. Pero sí que sirven como fondo de armario, si queréis verlo así. ¿Sabéis qué es en México? ¿Fondo de armario? ¿Sabéis lo que significa? Fondo de armario son estas prendas que debe tener todo el mundo, porque siempre funciona.
En el caso de los hombres, la marina o un zapato de piel bueno, en el caso de los hombres, una cosa del vestido negro, que siempre funciona, pues es la risa de la quinta fila, así la risa, ¿no? Pues hay determinadas cuestiones que siempre van a sumar en el periodismo. Entonces preguntaba a vuestro profesor, ¿y qué se hace? Yo leo mucho, muchísimo. Tengo un problema con los libros, en mi casa hay cada vez que me mudo, paso un rato horrible porque tengo que mover 3.500 libros además de otras cosas. Pero es verdad que cada cosa que llegue en la vida, y no necesariamente tiene que ser Kierkegaard, ni tiene que ser Kant, pero cada cosa que es la vida, y da igual que sea el hola, que va sumando. Y todo ese background cultural, toda esa información, fundamentalmente las crónicas, las puedes aprovechar. ¿Habéis visto Breaking Bad? ¿Sabéis narcocorridos en Heisenberg que está muerto por lo que todavía no han avisado? No pienso contar. ¿Alguien se lo sabe? No me lo sé. Casi. Es un narcocorrido en el que son canta, por favor. No. Es un narcocorrido en el que señores cantan narcocorridos, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama un grupo que hace eso? No tiene un nombre específico, ¿no? Banda de música. Bueno, pues esta banda de música canta una canción que es el señor Heisenberg ya está muerto, no más, no le han avisado. Tiene algo así como que los cárteles de la droga, si no habéis visto la serie, pues es un señor que se dedica a vender droga, no realidad son institutos. Entonces los cárteles de la droga se enfadan con él porque les roban el negocio, y le ponen el precio en su cabeza, y lo que dicen al recorrido es que el señor ya está muerto, pero es que no le han avisado todavía. Sigue caminando solamente porque algunos pega al tío, pero que es cuestión de tiempo, ya está muerto. Está en tiempo de descuento en su vida. Bueno, pues una cosa que contar sería a mí para hacer una crónica sobre el relevo del Partido Socialista, que es el partido de centro izquierda de España, en el sur de España, Andalucía. Cuando la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, del gobierno regional, era más que obvio que le daban días. Entonces, ¿cómo afrontas esto? Pues tiras de todo lo que tienes en la cabeza. Y en este caso la crónica empezaba por ahí. Como cantan un recorrido en la zona fronteriza del Tex-Mex, el señor Heisenberg ya está muerto, no más que no lo han avisado, Susana Díaz está muerta, solamente no lo han avisado, se quedan 3 días, lo que tarde el presidente del gobierno tiene su cabeza. Y ahí empezaba la crónica, con eso. Y el resto de la crónica, y esto es una cosa que nos he contado, te mato, el resto de la crónica eran migas de pan sobre esta idea, sobre ese punto de vista. El resto de la crónica seguía haciendo referencia a cuestiones más o menos conocidas de la serie Breaking Bad. 1, 2. ¿Verdad? Bueno, una invitación para que vayan a la Universidad de Sevilla, si alguno quiere hacer alguna visita, alguna estancia. Por supuesto que sí, era parte de, ya hacer un poco de esta cuestión de la movilidad. Tenéis ahí mi correo, en moveda.us.es, tenéis a vuestra disposición para que me invitéis a cervezas y para que me pidáis estancias en la Universidad de Sevilla, más lo primero que lo segundo. Pero es verdad que si en algún momento planteáis ir a Sevilla de estancia, estoy más que encantado de que me escribáis, porque una de las cosas que no puedo decir en esta habla, pero digo fuera, es la expresión de a veces no, pero bueno, a veces preguntar parece más grande que lo que es. A veces preguntar siempre. Y no ya lo tenéis. A mí ya sabéis que estoy más que dispuesto a intentar buscar los cauces para que sí queréis estudiar en Sevilla. Pero si alguna vez decís, oye, pues me gustaría ir a la Sorbona, París, hacer una estancia, pues decís la Sorbona, o Harvard, no voy a ir a Harvard, escribe. Te sorprenderías las veces, o sorprenderéis las veces que la gente dice, pues sí, ¿por qué no? Que no tengáis miedo de escribir un email y presentaros honestamente, pero soy un estudiante de Ibero, me gustaría hacer una estancia, me gustaría hacer un intercambio, me gustaría ir a cualquier sitio del mundo. Una cosa maravillosa de vuestra edad es que tenéis en un lado esto, que es hacer lo que la gana. Me llevo a Sevilla, por supuesto, la habitación está más que sobre la mesa, pero no solo a Sevilla. ¿Dónde me apetece creer que podéis? Oye, Manuel, además les podemos compartir la presentación, ¿no? Si nos las proporcionas mañana o... Es que es bastante ridícula. Quiero decir que sin mi explicación, yo la paso, pero... Sí, yo la paso. Donde viene tu correo, además, para que lo tengan, por si... Sí, vamos, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Básicamente les estaba sobre esto la presentación. ¿Sabéis que no la puede? Era bastante más que eso. Bueno, básicamente es una folclórica, no sé si sabéis conocer la expresión. Es una señora que cantaba copla, flamenco o algo así, pero que vino el icono pop en la cultura española. Entonces, era una señora bastante peculiar, que nos contaba sobre esto y era una forma de abordar la ciencia
a través de eso. Lola Flores es cierto que reconoció que había sido prostituta, que es una cosa que principalmente como comprenderéis en aquella época, de los años 50, de los años 60, era tremendo, ya lo conté la ley de los años 80, que todavía era un tabú, por supuesto, la prostitución y las estrellas del tamaño de María Félix, por ejemplo, aquí en México, imaginaos en España, que estaría en un entrevista diciendo, he sido prostituta y cobraba 50.000 pesos para acostarme con su. Eso lo hizo Lola Flores, también reconoció que se drogaba con cocaína. Entonces, claro, ¿cómo conectaba yo esto con la ciencia? Tenía un sentido. La ciencia, la universidad, en el fondo parecen que son muy lejanas, pero la investigación, la ciencia, los estudios son bastante más cercanos. De la observancia, de la observación, perdón, participante que se hace de la vida, establecemos líneas de investigación. Esta cuestión de que Lola Flores reconoce que ha sido prostituta, a mí se me ocurre que se pueden hacer estudios sobre la imagen de la mujer en la España de los 50, o la imagen de la Constitución en la España de los 50, de los 60, y la imagen hoy. ¿Cómo responden los medios a la Constitución? ¿Es una cosa bonita, no es bonita, es una cosa permitida, no permitida, está marcada bien o mal socialmente? Sobre la cuestión de la cocaína podemos hablar de la naturalización de las conductas transgresoras, como la drogadicción. Especialmente en grupos como, de hecho, como sigue parece que se está jugando. Notablemente en grupos como los artistas que tradicionalmente asociamos con divergencias en cuanto a lo comportamental con respecto de la población en general. La charla venía así un poco esto, si te interesa, la veis con calma, tiene maravilloso vídeo de las flores. Es más bonita que usted, son americanas, porque no sé, veo. Gracias.